Patricia, amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Tenemos un proceso electoral en marcha, pero lo que ahora mismo nos ocupa es este tema de los aportes. Así es, aportes en campaña que están saltando por aquí y por allá y que han puesto en entredicho no solo los partidos políticos que están siendo investigados por presunto lavado de activos o organizaciones criminales, sino a todos los que en su momento podrían haber recibido aportes de las empresas y no los han declarado. Sin embargo, pasan otras cosas también que tienen que ver con las empresas. Fernando, Ricardo, recordemos que se acaba de plantear vía decreto de urgencia una ley que justamente lo que busca es controlar las fusiones de las empresas. Es decir, una ley importante que se impulsó desde el Congreso antes de que fuera disuelto para que las empresas no acapararan el mercado y antes de fusionarse pudiera haber una evaluación previa que les diera o no luz verde para estas operaciones. Estamos con el jefe del Indecopi, el señor Ivo Gagliuffi, que nos atiende en estos momentos, y le vamos a preguntar, por supuesto, primero sobre esta aprobación que ha pasado un poco desapercibida debido al laberinto político, pero que es importantísima para el correcto funcionamiento del mercado. Señor Gagliuffi, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, Patricia. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Bienvenido. Bueno, cuéntenos un poco cómo esta ley de control de fusiones va a entrar en vigencia y cuál va a ser el rol de Indecopi con respecto a lo aprobado o a lo aprobado por el gobierno. Correcto. El día de ayer se ha aprobado ya vía decreto de urgencia la ley de control previo de concentraciones empresariales. Esta ley va a estar a cargo del Indecopi como autoridad de competencia en el Perú. Y lo que busca esta ley es que determinadas operaciones de concentración empresarial, como por ejemplo fusiones por absorción, compra de activos que generen algún tipo de control importante en una compañía, etcétera, deban ser notificadas al Indecopi siempre y cuando superen un determinado umbral. Y en líneas generales es cuando superan en ventas o en activos 150 millones de dólares en el ejercicio anterior. Si superan ese umbral, deben notificar esa operación de concentración ante esa activación al Indecopi. Y el Indecopi tiene tres opciones. La primera es aprobar sin ningún condicionamiento a la operación. La segunda es aprobar con condiciones, es decir, ordena que tengan activos o dejen alguna línea de negocio. Y la tercera opción es denegar la operación. Esta norma, y es importante decirlo, se aplica en dos tramos. El primer tramo ya se activa desde el día de hoy, que es el tramo de implementación a cargo del Indecopi para que en los próximos 9 meses saquemos el reglamento, las guías, contratemos el personal capacitado. Es decir, etcétera, señor Ivo Gagliuffi, todavía y el segundo tramo se activa a partir de los 9 meses y un día, que ya va a ser la notificación obligatoria de las operaciones. Es decir, de momento Indecopi todavía no está facultado, no tiene las herramientas, falta reglamentar, implementar el tema de las fusiones y lo que ocurre en el mercado empresarial peruano. El Indecopi debe prepararse adecuadamente ahora que se ha activado la norma para poder estar a la altura de poder aplicar de una manera correcta esta normativa. Y precisamente, Ricardo, en eso ya estamos trabajando con anticipación. Esos 9 meses creemos que es un tiempo suficiente como para que nosotros estemos listos para aplicarla de manera correcta. Y lo que ocurre en el interregno es una norma y que de moda. De manera inmediata, si es que la autoridad todavía no ha conformado el equipo y lo ha capacitado adecuadamente, y además si aún no se cuenta con el reglamento. Un dato importante, Ricardo, Patricia, para la emisión de reglamento, la norma establece un plazo de 6 meses y estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, pero evidentemente con el apoyo y coordinación del Indecopi. De acuerdo. Señor Ivo Gagliuffi, buenos días. Lo que sí Fernando, buenos días. ¿Cómo está? Algo definido es que Indecopi tendrá que pronunciarse sobre un sector económico en disputa, que es el de la generación de electricidad. Hay una queja presentada por Luz del Sur contra empresas generadoras. ¿Pueden explicarnos cuánto tiempo tomará este proceso y de qué manera podrá beneficiar a los usuarios de electricidad, que somos todos los peruanos? Los casos de concentración empresarial en el sector eléctrico ya venían siendo conocidos por el Indecopi porque era el único sector que contaba con una normativa de control previo. Eso es en cuanto a controles de fusiones, etcétera. Entiendo que el caso que usted me estaría comentando sería un eventual caso de libre competencia o de represión de competencia desleal, y ese es un procedimiento administrativo sancionador en el cual la autoridad, en este caso el Indecopi, investiga, evalúa las pruebas
y sobre ello emite finalmente una decisión. Los plazos en esos casos dependen de cuál es el tipo de infracción. Si es un acto de libre competencia que se está cuestionando, el plazo es aproximadamente 12 a 14 meses para resolverlo en un total. Si es un caso de competencia desleal, el caso se resolvería en un plazo de 8 a 12 meses. Señor Oglufi, hay una noticia interesante y es que se va a lanzar el Centro Regional de la OCDE para la Competencia en América Latina y va a estar ubicada en el Perú. Cuéntenos por qué se elige nuestro país, que todavía no pertenece a la OCDE, y qué significa esta distinción. Gracias por la pregunta, Patricia. Estamos muy contentos. En unos minutos vamos a lanzar lo que se llama el Centro Regional de la OCDE para la Competencia en América Latina y el Caribe. La OCDE nos ha confiado en el Perú para que nosotros podamos contar con este centro regional que va a estar a cargo del INDECOPI y que tiene como finalidad irradiar las políticas de competencia de la OCDE en la región a través de 4 eventos internacionales al año. En esos eventos internacionales se va a convocar tanto a los funcionarios de competencia de toda la región latinoamericana y el Caribe, como a los funcionarios peruanos que aplican esta normativa. Y eso al mismo tiempo, y es un buen punto el que dices, a pesar de que no somos todavía un país OCDE, la OCDE nos ha confiado esto porque entiende que el Perú ha venido desarrollando de una manera muy comprometida y muy profesional las políticas de competencia en los últimos años. Así que es un honor y un privilegio para nuestro país que podamos sacar adelante este centro. Claro. Finalmente, una pregunta cortita y precisa porque nos tenemos que ir. Hay muchísimo descontento con respecto al comportamiento de las empresas en el financiamiento, vamos a decirlo, es que no es ilícito que se hicieron las campañas porque no hubo claridad y no hubo transparencia. Una cosa es que alguien financie su bolsillo, otra cosa es que el financiamiento salga de una empresa como en el caso Credit Corp, que se ha manifestado que fue un financiamiento empresarial. ¿Hay alguna posibilidad de que alguien se queje en INDECOPI? Pregunto, o sea, ¿se abre alguna posibilidad para que INDECOPI diga, bueno, se usó bien, mal el dinero de una empresa, los contribuyentes fueron estafados, o simplemente ustedes no tienen nada que ver con el descontento que tradicional, que claramente se ha instalado en la población? No tenemos en realidad ninguna competencia o función que nos permita a nosotros investigar este tipo de discusiones. Son discusiones que pasan principalmente por el ámbito penal y también por el ámbito del sistema financiero, cuyas competencias son por un lado el Ministerio Público y por otro lado la SBS son las entidades que cuentan competencias para determinar si esos movimientos de dinero finalmente han tenido algún tipo de flanco legal o no. El INDECOPI en realidad está en función de los temas de protección al consumidor final y él no tiene ninguna relación con lo que nosotros hacemos en la práctica. De acuerdo, y si el cliente se sintió estafado, no hay mucho más que hacer, se sintió estafado. Debe acudir al SBS o en todo caso, si identifica un tema ilegal o penal, debería acudir al Ministerio Público, que son las autoridades competentes en las materias. Clarísimo. Señor Oglufi, para terminar, y permítame retomar el tema de la generación, el mercado eléctrico en nuestro país, porque lo que está apareciendo es un cuestionamiento al sistema y a las tarifas sobre todo. Hay un peligro de concentración en el sector porque a propósito del caso de Luz del Sur que reclama, acaba de adquirir, va a ser generador y distribuidor. ¿La INDECOPI tiene algo que decir al respecto? Sí, correcto. Cuando es un caso donde se produce una concentración empresarial, por ejemplo en lo que es generación y distribución, el INDECOPI sí tiene facultades actualmente para poder pronunciarse sobre esa concentración empresarial a efectos de determinar si podría tener algún tipo de afectación importante contra el mercado. El INDECOPI va a tener 3 opciones, otra vez, ¿no? La primera, aprobar sin condiciones, aprobar con condiciones o denegarlo, pero eso siempre y cuando sea un caso vinculado con un control previo. Y eso lo ve la Comisión de Defensa y Libre Competencia del INDECOPI. Muy bien, señor Oglufi, gracias por sus claras respuestas y felicitaciones por haber logrado esta distinción de ser la sede regional de la OCDE para la competencia en América Latina. Gracias, Patricia, Fernando, Ricardo, un gusto hablar con ustedes. Que tengan